uno, ¿ok? Muy bien, entonces iniciamos. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Listo, muy bien. Voy a pedir que por favor activen sus micrófonos para poder escucharlos, escucharlas, ¿sí? Muy bien, aquí empezamos. Formalice, sea que llueva o no, no nos mojaremos. Sea que llueva o no, no nos mojaremos. ¿Cuál sería la clave? Si pudieran activar sus No está micrófonos. presentando, Miss. Ah, ok, muchas gracias. Ahora sí, listo. Ok, ahora sí, ¿se logra ver? Espero que sí. Bien, sea que llueva o no, no nos mojaremos. ¿Cuál sería allí la clave? ¿Habrá alguna idea? Sea que llueva o no. Bueno, primero debemos identificar los conectores, ¿no? Los conectores gramaticales para luego reemplazarlos por conectores lógicos. En este caso nos dice, sea que llueva o no. ¿Cuál sería esta proposición? O en todo caso, ¿cuántas proposiciones hay? A ver, sea que llueva o no llueva, ¿no? No nos mojaremos. Entonces, ¿no nos mojaremos? Veamos, ¿sí? Efectivamente, muy bien. Sea que llueva, P, ¿no? O no llueva, no P, esta coma, ¿sí? La interpretamos como una consecuencia, ¿no? ¿Qué pasaría? No, no nos mojaremos. Entonces, utilizamos aquí el condicional. Muy bien, efectivamente la clave es la letra C, ¿sí? Muy bien, listo. Así es. Continuamos, continuamos. Pregunta número 2. Ya saben, sí, sea que llueva o no llueva, no nos mojaremos. Pregunta número 2. Max explora el Amazonas porque es su trabajo hacerlo. ¿Cuántas proposiciones tenemos aquí? ¿Cuáles son? ¿Qué conectores gramaticales? Aquí tenemos Max explora el Amazonas, ¿no? Proposición, ahí ya tenemos una proposición, un hecho, y luego tenemos porque es su trabajo hacerlo. Es su trabajo, es el trabajo de Max explorar el Amazonas. Y aquí tenemos este conector, ¿cierto? Gramatical, porque utilizamos entonces aquí, ¿qué conector lógico? O en todo caso, ¿cuál sería la proposición P? ¿Cuál sería la proposición Q? ¿Qué sucede primero? Explora el Amazonas. ¿Eso sucede primero? Explora el Amazonas, porque es, acuérdense que el por qué es un conector gramatical que nos presenta la causa, el antecedente, luego, ¿no? Max explora el Amazonas, sí, porque es su trabajo hacerlo, efectivamente. Muy bien. Vamos con la 3. Dado que su candidato no ganó las recientes elecciones, decidieron quemar las urnas. Sin embargo, las autoridades no han iniciado un proceso penal contra los responsables. Dado que su candidato no ganó las recientes elecciones. Dado que su candidato no ganó las recientes elecciones. Ojo con esa coma, ¿no? Ojo con esa coma, ¿no? Decidieron quemar las urnas. ¿Sí? Sin embargo, siguiente conector gramatical, las autoridades no han iniciado un proceso penal contra los responsables. Dado que su candidato no ganó las elecciones. ¿Sí? A ver, ¿alguna idea? La E. Veamos. Efectivamente, su candidato no ganó las elecciones, ¿no? Dado que su candidato no ganó las elecciones. Entonces siempre vamos a formalizar, ¿no? En forma afirmativa y luego colocamos la negación, ¿no? Muy bien, dado que su candidato no ganó las elecciones. Ese dado que nos indica un efecto, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Decidieron quemar las urnas. Muy bien, esa sería la proposición Q. Esta coma, ¿sí? Sugiere que continúen los hechos. Por lo tanto, vamos a colocar una
conjunción, ¿sí? Para poder incluir todos los demás hechos. ¿Qué sucede luego, no? Decidieron quemar, ¿no? Decidieron quemar todas las urnas, perfecto. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, ¿okay? Sin embargo, vamos a utilizar la conjunción, ¿cierto? Porque la conjunción no solamente funciona con y, ¿no? Sino también con aunque, con sin embargo, ¿no? Pero, muy bien. Sin embargo, las autoridades no han iniciado un proceso penal contra los responsables. La proposición sería, las autoridades iniciaron un proceso penal contra los responsables, ¿no? Que sería ere, y finalmente, ahí colocaríamos, ¿sí? La negación. Muy bien, entonces, dado que su candidato no ganó las elecciones, ¿qué sucedió? Decidieron quemar las urnas, ¿no? Sin embargo, añadimos un nuevo hecho, las autoridades no han iniciado un proceso penal contra los responsables, ¿sí? Negación de P, condicional Q, conjunción, negación de R. Muy bien, vamos con la Sí, ahí siguiente. parece un triángulo. Bien, vamos con la siguiente. Formalice. Como consecuencia de la acusación, la policía lo busca vivo o muerto, culpable o inocente. Como consecuencia de la acusación, ¿no? La policía lo busca vivo o muerto, culpable o inocente. ¿Cuál sería allí la clave? ¿Alguna idea? ¿La B, Miss, la B? Veamos. La clave sería la letra D. Analicemos por qué es la letra D, ¿sí? La acusación, ¿no? Como consecuencia de la acusación. Como consecuencia es un conector gramatical que vamos a traducir por medio del condicional. Entonces, ¿cuál es la proposición, no? El hecho de que se da la acusación, P, ¿no? P. Entonces, consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias de esta acusación? Que vendría a ser aquí P, ¿no? La policía lo busca vivo o muerto, muy bien. La policía, ¿sí? La policía lo busca, esto es Q, este es el hecho, ¿sí? La policía lo busca, todo esto sería el hecho. Recordemos que cada proposición refleja un hecho. De acuerdo a ese hecho es que la proposición adquiere un sentido, muy bien. La proposición lo busca, ahora, vivo o muerto. Vivo o muerto vemos que es una disyunción, pero es una disyunción exclusiva o fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que solo podemos aceptar una de las alternativas, muy bien. Entonces lo busca vivo o muerto, ¿no? Y este es el signo de la disyunción exclusiva o fuerte. ¿Recuerdan? Como un bicondicional tachado. Muy bien. Ere, ¿no? Ahí está. Ere, vivo o muerto. Ese, ¿no? Siguiente. Culpable, culpable o inocente. Muy bien. Entonces, aquí tendremos la clave, ¿sí? La letra D, de dialéctica. Muy bien, ¿se entiende más o menos? Como consecuencia de la acusación, ¿no? La acusación provoca una serie de efectos. Muy bien, condicional, ¿no? La policía lo busca, Q. Esta coma, interpretemos esta coma, ¿no? Se adhieren más hechos. Conjunción, ¿no? Vivo o muerto. R, disyunción exclusiva S, ¿no? Se adhiere más información con esta coma. Conjunción. Culpable o inocente. Bien. Vamos con la pregunta número 5. Formalice, debido a su condición, nunca supo lo que provocó. No obstante, fueron muchos los heridos. Debido a su condición, nunca supo lo que provocó. No obstante, fueron muchos los heridos. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿alguna idea por el micrófono? ¿La B? A ver, veamos. Efectivamente, muy bien, la clave es la letra B. Debido a su condición, ¿sí? Nunca supo lo que provocó.
¿no? Entonces, ¿como consecuencia de qué? De su condición, ¿no? Ahí está, tenemos aquí P, ¿no? Como consecuencia, debido a, ¿no? Este debido a lo expresamos por medio de un condicional, muy bien. Entonces, debido a su condición, ¿sí? Aquí tenemos P, condicional, nunca supo lo que provocó. Ojo con este nunca, ¿sí? Lo traducimos a través del conector monádico, ¿no? De la negación, muy bien. Nunca supo lo que provocó. Aquí tenemos otro hecho, ¿no? Saber lo que provocó, ¿no? Muy bien, todo esto sería Q, ¿no? Otro hecho, saber lo que provocó. No obstante, aquí tenemos un nuevo conector gramatical, no obstante, fueron muchos los heridos. Nuevo hecho, ¿no? Fueron muchos los heridos. Entonces, están subrayados, tienen los conectores gramaticales y debajo encuentran las variables, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su condición, ¿no? Debido a su condición, nunca supo lo que provocó, negación de Q, ¿no? No obstante, recordemos que ese no obstante sugiere el uso de una conjuntiva, ¿no? Aquí está la conjuntiva, fueron muchos los heridos, eri, ¿no? Por lo tanto, la clave sería, sí, la letra B, ¿no? Debido a su condición, P, ¿no? Debido a, condicional, nunca supo lo que provocó, negación de Q, ¿no? No obstante, conjunción, fueron muchos los heridos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente. Si no hay ninguna pregunta, consulta, si todo está claro, continuamos. ¿Ok? Señale lo correcto respecto a la lógica. Estudia la validez de las proposiciones. Estudia las variables desconocidas, es una ciencia formal, es una ciencia inductiva, estudia la falsedad de los razonamientos. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí la clave? La C. Veamos. Siempre lo correcto respecto a la lógica, ¿sí? Recordemos que, efectivamente, sí, es una ciencia formal. Analizamos estructuras, analizamos las reglas que permiten que las conclusiones se deriven de las premisas, ¿no? La lógica es una ciencia formal, ¿sí? ¿Y qué estudia? ¿No? Aquí dice la lógica es una ciencia formal porque tiene una estructura sintáctica como la matemática, muy bien. ¿Y qué estudia? Los argumentos, las inferencias, específicamente la validez de los argumentos de las inferencias, más específicamente, cómo es que las conclusiones se han derivado de las premisas dentro de un argumento, ¿no? Muy bien, es un análisis estructural, formal, muy bien. Clave, ahí está, C de ciencia. 7. Marque un enunciado que sea una proposición. Hablamos de proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración con... Efectivamente, muy bien. Porque es una... ¿Sí? Ok. Dice, porque la información se puede verificar y por ende determinar si es verdadero o falso. Bueno, en este caso, sí, el veredicto fue injusto, es un juicio de valor que hemos analizado en axiología. El ser es lo mismo que el pensar. Aquí tenemos una pseudo proposición que proviene de la metafísica, ¿no? Probablemente, o de la ontología. La presentación fue estupenda, es otro juicio de valor, y prohibido prohibir es una expresión ambigua, por lo tanto no sería una proposición. ¿Cuándo estamos frente a una proposición? Cuando podemos comprender el sentido preciso de la oración del enunciado que estamos analizando. Muy bien. Pregunta número 8. Marque un enunciado que no sea una proposición atómica. Muy bien. Acuérdense que teníamos proposiciones atómicas o proposiciones simples que podían ser predicativas o relacionales, ¿cierto? Y luego también hablábamos de proposiciones moleculares o compuestas, ¿no? Y ahí ya empezábamos a utilizar conectores lógicos, ¿no? Conjunción, disyunción, condicionales, bicondicionales. Muy bien.
¿Cuál no es una proposición atómica? Recordemos, una proposición atómica expresa un hecho. Sí, a ver, por ahí, ¿cuál sería? Marco un enunciado que no sea una proposición atómica. Viajó a la luna, compraron un auto, estás en Ica, Julie y Lore son hermanas, se van o se quedan. ¿Cuál sería, cuál no es una proposición atómica? La M. Efectivamente, ¿no? La letra E. ¿Por qué? Porque aquí hay una disyunción, ¿no? Una disyunción exclusiva, ¿no? Una disyunción exclusiva. ¿Por qué? Porque solamente se puede dar un hecho, ¿no? Recordemos que una proposición atómica, ¿sí? Puede ser predicativa o relacional, ¿no? Viajó a la luna, ¿no? Está expresando un hecho, ¿sí? Compraron un auto, está expresando un hecho, muy bien, predicativo, ¿no? Estás en Ica, también, predicativo, y aquí Julie y Lore son hermanas, es una proposición atómica relacional, porque por más que añadamos muchos sujetos, el hecho sigue siendo el mismo, uno solo, ¿no? La relación de hermandad. Muy bien. 9. Marque el enunciado que sea una proposición. Efectivamente, muy bien. Espere detrás de la línea, ¿no? Es de carácter imperativo, quizá regrese, ¿no? Dubitativo, viva la lucha obrera, exclamativo, vienes, interrogativo, nunca regresó. Este nunca, ¿sí? Una negación, regresó, es un hecho, es una proposición. Muy bien. Pregunta 10. Marca el enunciado que no sea una proposición. Los niños juegan, los prados son verdes, el bombo retumba, los humanos son mortales, 9876. Enano. Ojo, que no sea una proposición. Efectivamente, muy bien. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos dando un dato. Podríamos haber dicho la casa, ¿no? 9873. ¿Por qué la sumatoria sí era una proposición? Porque porque hay dos premisas y en este caso también se entendía la relación, ¿no? Pero en este caso simplemente tenemos un término, no sabemos con qué se relaciona, ¿no? Y sabemos que una proposición simple expresa un hecho, ¿no? Aquí solamente tenemos una cifra, ¿no? Los niños juegan, expresa un hecho. Los prados son verdes, expresa un hecho. El bombo retumba, expresa un hecho, ¿no? Los humanos son mortales también expresa un hecho, pero 9876 es una cifra, ¿no? Al aire que no sabemos cuál es la información que se nos quiere dar, ¿no? Más allá de esta cifra, ¿no? Muy bien. Y sobre todo, aquí tenemos, porque no se puede calificar como verdadero ni falso. Simplemente un término al aire, no podemos deducir valor o no podemos analizar ahí valor veritativo, ¿no? Muy bien, entonces espero que se haya comprendido. Sí, espero que se haya comprendido, ¿ok? Muy bien, se podría verificar, se podría corroborar, ¿no? Nuevamente el concepto de verificación también asociado con el círculo de Viena, ¿no? Y que también lo hemos visto a lo largo de nuestra explicación de lógica 1. Muy bien, continuamos ahora con lógica 2. Y hoy analizaremos algunas tautologías notables, ¿no? Recordemos, ¿qué es una tautología? ¿Sí? ¿Qué es una tautología? Es una fórmula molecular cuya matriz principal ha arrojado solo valores veritativos verdaderos, ¿no? Luego también hablábamos de contradicciones. ¿Qué es una contradicción?
una fórmula molecular cuya matriz principal ha arrojado exclusivamente valores veritativos falsos. ¿Y qué es una contingencia? Una fórmula molecular cuya matriz principal ha arrojado valores veritativos tanto verdaderos como falsos, ¿no? Hablamos de contingencias cuando hablamos de sucesos que pueden darse o pueden no darse, ¿no? Contingencias. Hablaremos también de la deducción natural, este método para poder reconocer, para poder sobre todo justificar cómo es que las conclusiones se derivan de sus premisas, ¿no? Muy bien. ¿Listos? ¿Sí? Hablaremos de los principios lógicos clásicos, de las tautologías notables, equivalencias, implicaciones notables y el método de deducción natural. Principios lógicos clásicos, recordemos un poquito ahí a Parménides, a Aristóteles, el principio de identidad, ¿no? Lo que es, ¿no? Y lo que no es, no es, ¿no? El ser es y el no ser el no ser no puede ser, ¿no? Ni siquiera puede pensarse. Recordamos un poco de la ontología, a propósito de Parménides, ¿no? Y los presocráticos. Muy bien, entonces el principio de identidad, ¿no? Si algo es, entonces es. Ahora vemos que todas estas reflexiones ontológicas tenían pues su asidero, ¿no? O en todo caso constituían la base, ¿no? De la lógica. Si algo es, entonces es. O por lo menos la relación entre ontología y lógica, ¿no? Si algo es, entonces es. Si P, entonces P. Principio de identidad. ¿Bien? Principio de no contradicción. Principio de no contradicción. Digamos, no es posible que algo sea y a la vez no sea. Y aquí lo expresamos por medio de los conectores lógicos y de las variables que estábamos analizando en breve, ¿no? No es posible, aquí tenemos esta negación, no es posible, ¿no? No es posible que algo sea P y que a la vez no sea, ¿no? Negación de P, conjunción, negación de P, ¿no? Nuevamente. Y el principio de tercio excluido. Algo es o no es. Solo podemos escoger P o no P. Bien. Entonces, estos son los principios lógicos clásicos sobre los que vamos a partir. Bien, principio de identidad, principio de no contradicción. Aquí tenemos el principio de no contradicción, principio de identidad, y finalmente el principio de tercio excluido, no hay una tercera posibilidad, P o no P. Hablaremos de las tautologías notables, ¿sí? ¿Qué son las tautologías notables? Son estas tablas de verdad, ¿no? Cuyos valores veritativos debemos recordar, muy bien. Son las fórmulas lógicas que al ser sometidas a las tablas de verdad resultan ser tautológicas, ¿okay? Resultan ser tautológicas, es decir, arrojan valores veritativos verdaderos. Vamos a ver en breve lo siguiente. Son de dos tipos, ¿sí? Vamos a hablar de equivalencias notables, vamos a hablar de equivalencias notables y también vamos a hablar de implicaciones notables, ¿sí? Distintas, ¿ok? ¿Qué son estas equivalencias notables? ¿Okay? Son sobre todo reglas lógicas, ¿ok? Reglas lógicas que nos permiten reemplazar fórmulas por otras. Muy bien, entonces vamos a analizar las siguientes equivalencias notables. Entonces, cuando hablamos de tautologías notables, estamos hablando tanto de equivalencias como de implicaciones, ¿sí? De equivalencias como de implicaciones. Empecemos por estas equivalencias notables. ¿Qué nos permiten las equivalencias notables? Reemplazar fórmulas, ¿ok? ¿Cuáles son las fórmulas? Aquí tenemos, ¿no? Idempotencia, muy bien, primera equivalencia notable, idempotencia, ¿sí? P, conjunción P, equivale a P, son reemplazables, muy bien. P, disyunción inclusiva, P equivale a P, ¿sí? Debemos recordar un poco estas equivalencias notables. Aquí tenemos la de idempotencia.
Bien. Conmutatividad. Cuando hablamos de conmutatividad, hablamos de la posibilidad de cambiar, ¿no?, la posición de las variables. P conjunción Q equivale a Q conjunción P. Por otro lado, cuando hablamos de disyunción inclusiva, ¿no?, P disyunción inclusiva Q equivale a Q disyunción inclusiva P. Conmutatividad. Hablamos también de idempotencia. Asociación, ¿sí? Asociación. Si tenemos la siguiente fórmula, ¿ok? Si tenemos la siguiente fórmula, P conjunción, paréntesis, Q conjunción R, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Si tenemos tres variables con el mismo operador lógico, pero tiene que ser en este caso una conjunción, ¿sí? Si tenemos tres variables, todas unidas por medio de una conjunción, entonces podemos reagruparlas, ¿no? Podemos aquí expresar lo siguiente: paréntesis P conjunción Q, cierro paréntesis, conjunción R, ¿no? Entonces puedo cambiar la asociación. Bien. Si es que tengo como operadores lógicos, como conectores lógicos, ¿no?, aquí la conjunción. En el caso de tener solo disyunciones inclusivas, también puedo hacer una asociación similar. ¿Sí? Aquí el paréntesis está en Q, disyunción R, y en este caso, ¿sí?, ya tenemos la asociación en P, disyunción inclusiva Q. ¿Se dan cuenta cómo podemos cambiar la agrupación, ¿no?, el paréntesis? Muy bien. Esa es asociación, con conjunciones y con disyunciones inclusivas. Distribución, ¿sí? La distribución. Nuevamente, ahora aquí podemos trabajar de manera intercalada, con conectores intercalados, ¿no? Tenemos aquí una conjunción y una disyunción, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos obtener dos conjunciones unidas por medio de una disyunción inclusiva. Muy bien, entonces aquí vamos a utilizar la disyunción, perdón, vamos a utilizar aquí la conjunción, ¿sí? Vamos a utilizar aquí la conjunción, es como si P, ¿no?, se uniera con Q, y luego aquí con R, así es, lo uniéramos por medio de una disyunción inclusiva. Esto ustedes lo llevan a cabo en todo momento al resolver ejercicios de álgebra, por ejemplo, ¿no? Muy bien, o de aritmética, ¿no? Muy bien. Ok, otro caso. ¿Qué sucede si ahora tengo un orden invertido, ¿no? Ahora tengo P, disyunción inclusiva, paréntesis Q, conjunción R. Muy bien. Entonces puedo trabajar ahora con esta disyunción, ¿no?, unida a estas dos variables, ¿no? Puedo arrojar P, disyunción inclusiva Q, y luego unirla por medio de esta, ¿sí?, por medio de esta conjunción. Y aquí P, ¿sí?, disyunción inclusiva R, bien, y aquí unidas por esta conjunción. Bien, entonces esa es la distribución como equivalencia notable. De Morgan, ¿sí? De Morgan, ¿en qué consiste? Vamos a llevar la negación a cada una de las variables, ¿no? Negación, paréntesis P, conjunción Q, equivale, ¿no?, o se puede reemplazar por la siguiente fórmula. Negación de P, ¿sí?, se invierte el conector lógico, negación de Q. En este caso tenemos negación de P, disyunción inclusiva, negación de Q. Entonces, de Morgan, la negación aplicada a una conjunción nos arroja una disyunción inclusiva. ¿Qué sucede si trabajamos la negación ahora con una disyunción inclusiva? Se realiza la misma inversión, pero en este caso hacia una conjunción, ¿no? Tenemos aquí negación de P, disyunción inclusiva Q, y aquí aplicamos la negación a P, negación de P,
¿sí? Se altera aquí esta disyunción inclusiva, se transforma en una conjuntiva, en una conjunción, y luego negación de Q. Entonces, ¿qué tenemos? Negación de P, disyunción inclusiva Q, equivale a negación de P, conjunción, negación de Q. De Morgan. Trabaja con conjuntiva y con disyunción inclusiva. Definición de condicional, ¿sí? Ahora estamos hablando de los condicionales. Recuerden, P es antecedente, Q es consecuente. Muy bien, P es antecedente, Q es consecuente. Muy bien, vamos a hablar de la definición del condicional. Si tenemos P condicional Q, si P, entonces Q, P condicional Q, ¿esto equivale a qué? A la negación del antecedente, disyunción, disculpen ahí, disyunción inclusiva, ¿ok? Y además añadimos ahí el consecuente. Muy bien, entonces sería aquí la definición de un condicional, ¿no? P, entonces Q equivale a negación de P o, ¿no? Disyunción inclusiva Q. Asimismo, podemos definirlo con una conjunción, ¿no? P condicional de Q equivale a la negación, ¿sí? La negación de P conjunción negación de Q. Bien. Aquí tenemos, ¿sí? Entonces aquí la definición, aquí hemos trabajado con la negación fuera de la fórmula y obtenemos una conjunción con una negación del consecuente. Definición del bicondicional. Aquí tenemos, sabemos aquí el conector lógico, ¿no? El bicondicional. P bicondicional Q, no, sí, aquí tenemos, ¿no? Bicondicional, ¿no? P bicondicional Q. Muy bien. ¿Esto a qué equivale? ¿No? ¿A qué equivale? Este sí y solo sí del bicondicional. Tenemos aquí la definición del bicondicional, ¿ok? Nos permite obtener una condicional P condicional Q unida por una conjunción Q condicional P, ¿no? Sin diálogo. Muy bien, aquí tenemos la definición del bicondicional. P bicondicional Q equivale a P condicional Q, conjunción Q condicional P. Muy bien. Luego tenemos otra manera de definir el bicondicional, ya no por medio de una conjuntiva y por medio de condicionales, sino por medio de una disyunción inclusiva y dos conjuntivas. Veamos. P bicondicional Q equivale a, tenemos aquí una primera conjunción. P conjunción Q, ahí está, P conjunción Q, unidas por una disyunción inclusiva. Es lo que unimos, negación de P, conjunción, negación de Q. Muy bien, negación de P, conjunción, negación de Q. Muy bien, esta sería la definición del bicondicional, solo a partir de conjunciones y de una disyunción inclusiva. Pero también tenemos esta forma de definir el bicondicional. ¿Sí? Muy bien, finalmente, tenemos aquí la transposición. ¿En qué consiste la transposición? ¿Cuándo puedo aplicar transposición? Solamente cuando estoy trabajando con condicionales. Muy bien, P condicional Q equivale a negación de Q, condicional, negación de P, ¿no? Puede hacer una transposición, un cambio de posición de variables, ¿no? Muy bien. Listo, continuamos ahora con las absorciones, dentro de las equivalencias notables, ¿sí? Absorción, P, conjunción, paréntesis, P, disyunción inclusiva Q, equivale a P. Bien, tener en cuenta esta absorción. P, disyunción inclusiva, ¿sí? Paréntesis P, conjunción de Q, equivale también a P. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estamos trabajando con una conjunción fuera del paréntesis y dentro tenemos una disyunción inclusiva, mientras que aquí tenemos una
disyunción inclusiva fuera del paréntesis y una conjunción dentro del paréntesis, ¿no? Equivalente a P. Muy bien. Ok, la siguiente equivalencia por medio de una absorción. P, conjunción, abre paréntesis, negación de P, disyunción inclusiva, Q. Muy bien. ¿Equivale a qué? A P conjunción Q. Entonces, importante, sí, reconocer estas formas de equivalencia por medio de la absorción. Muy bien. Y luego tenemos la siguiente absorción. P, disyunción inclusiva, paréntesis, negación de P, conjunción Q. Todo esto equivale a P, disyunción inclusiva Q. Bien, entonces aquí tenemos la absorción, 4 maneras de obtener estas equivalencias notables. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando dos fórmulas son equivalentes, ¿sí? Esto se da si y solo si sus matrices son iguales, ¿ok? Sus matrices son iguales, muy bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuándo hablamos de equivalencia? Cuando sus matrices principales son iguales, muy bien. No podemos hablar de equivalencia cuando sus matrices principales, ¿qué es una matriz principal? Es el conjunto de los valores veritativos que arrojan las fórmulas. Aquí tenemos lo siguiente. A es equivalente a B, ¿no? Se lee A es equivalente a B, ¿no? Aquí tenemos A equivalente a B. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Una tacha de lo siguiente, ¿no? Se lee A no es equivalente a B. Bien. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las siguientes fórmulas, ¿no? Moleculares. Aquí podemos notar, aquí tenemos una conjunción, ¿cierto? Y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos una condicional, disculpen, y aquí tenemos otra fórmula condicional. ¿Bien? ¿Alguien puede identificar, sí? Más o menos, ¿qué equivalencia notable es esta? ¿Ok? Ahí está. Bien, aquí estamos trabajando con una transposición, ¿cierto? Con una transposición, ¿sí? Okay, vamos a examinar un poquito lo siguiente. Estamos trabajando aquí con una transposición, ¿cierto? Entonces vamos a un poco ver cómo así es que se da esta equivalencia, ¿no? ¿Qué significa que sean dos fórmulas sean equivalentes? Ello significa que, ¿sí? Que sus matrices son iguales. Que sus matrices son iguales, que sus matrices, es decir, que el conjunto de sus valores veritativos son iguales. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? P y Q arrojan los siguientes valores veritativos, recuerden, ¿no? Según este artificio también de esta fórmula de Wittgenstein, elevamos sobre la base de 2 al número de variables, ¿no? En este caso, de proposiciones. En este caso tenemos aquí 2, por lo tanto tenemos 4 combinaciones, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Y en la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos lo mismo, pero con los valores negados, ¿no? Negación de Q, falso, ¿no? En este caso, ¿no? Verdadero, tenemos una inversión de los valores veritativos. Y aquí podemos ver que las matrices, ¿sí? Las matrices, es decir, los valores finales, ¿no? Las matrices son idénticas, ¿no? Entonces, cuando las matrices principales de las fórmulas moleculares arrojan, ¿sí? Arrojan valores veritativos iguales, entonces hablamos de equivalencias. Bien, entonces hablamos de equivalencias. ¿Se dan cuenta? Estas dos matrices, ¿sí? Son equivalentes. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos la siguiente equivalencia que estamos analizando y que, ¿cómo se llamaba esta equivalencia notable? Por medio de una transposición.
posición. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Hasta el momento. ¿Sí? Así es, verdadero, 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 falso, falso. Así es. Muy bien. Listo, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones notables, ¿sí? Muy bien, nuevamente, hablamos de tautologías, ¿no? Hablamos de tautologías donde las premisas implican la conclusión. Aquí nos dice, es decir, el consecuente, conclusión, es derivado del antecedente de las premisas porque se encuentra contenido en este. Muy bien, entonces, cuando hablamos de implicaciones, ¿sí? Hablamos de las siguientes relaciones. Muy bien, las siguientes relaciones. Tenemos aquí, esta parte es muy importante, ¿sí? Modus ponens, muy bien, hablamos de las siguientes implicaciones notables. Modus ponens, ¿sí? Y aquí tenemos lo siguiente. P, tenemos aquí P condicional Q, ¿no? Esta es la primera premisa, ¿no? Primera premisa, P condicional Q. Si P, entonces Q. Segunda premisa, se da P, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Arrojamos, no podemos concluir Q. Entonces, el modus ponens, ¿qué implica? ¿No? El modus ponens, ¿qué relaciones implica? ¿No? Que si tenemos un condicional y luego tenemos, ¿sí? El antecedente como un hecho, si se repite aquí el antecedente, entonces lo que se sigue es el consecuente. Por ejemplo, si hago ejercicio, si P, si hago ejercicio, P, entonces, condicional, tendré salud, ¿no? Aquí tenemos, si P, si hago ejercicio, condicional, entonces tendré salud. Se da P, ¿qué es P? Que hago ejercicios, por lo tanto, tendré salud. Muy bien, entonces en el modus ponens se repite el antecedente. Muy bien. Ahora vayamos, analicemos, aquí tenemos MP modus ponens. Se repite el antecedente, por lo tanto se concluye, ¿no? El consecuente. Modus tollens, ¿sí? Si P, entonces Q, pero aquí, ¿qué relación tenemos? Que lo siguiente que se da, la siguiente premisa, la primera premisa es el condicional, ¿no? Si P, entonces Q. La siguiente premisa es la negación del consecuente, ¿muy bien? Entonces, si se niega el consecuente, según modus tollens, ¿sí? Según modus tollens, entonces se concluye que se debe negar también el antecedente. Si P, entonces Q, primera premisa, segunda premisa, no Q, no se da el caso para Q, se concluye que tampoco se da el caso para P. Por ejemplo, si hago ejercicios, nuevamente, si P, entonces tendré salud, Q. Pero sucede que no tengo salud, negación del consecuente. Por lo tanto, no hago ejercicios. Se niega el antecedente. Entonces, recordar aquí que el modus tollens trabaja con la negación del consecuente, mientras que el modus ponens trabaja con la afirmación del antecedente. Muy bien, modus tollens, negación del consecuente, modus ponens, afirmación del antecedente. Muy bien. Continuamos ahora con el silogismo hipotético, ¿sí? SH. Silogismo hipotético, aquí trabajamos, estamos dentro de implicaciones notables. Muy bien, trabajamos aquí con condicionales. Muy bien. P, condicional Q, Q, condicional R, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, P, condicional R. Si P, entonces Q, primera premisa. Segunda premisa, si Q, entonces R. Por lo tanto, la conclusión sería si P, entonces R. Veamos aquí. Aquí, ¿qué vemos? Aquí hay un término que se está repitiendo, ¿no? En la primera premisa, Q actúa como consecuente, mientras que en la segunda premisa, ¿no? Q actúa como antecedente. Muy bien. Ejemplo, si hago ejercicios, entonces tendré salud. Muy bien. Si P, entonces Q. Muy bien. Siguiente premisa. Si tengo salud, si Q, entonces una nueva proposición ingresa, ¿no? Podré trabajar, R. Por lo tanto, ¿qué es lo que se concluye?
Si hago ejercicios, si P, entonces, nótese aquí el entonces cómo se sintetiza en la coma, ¿no? Entonces, podré trabajar, R. Muy bien, entonces el silogismo hipotético, ¿qué implica? Que si en la primera premisa, ¿no? El consecuente, ¿no? Si tenemos como premisa 1, ¿no? El consecuente Q, y luego en la premisa 2 se repite Q, pero esta vez como antecedente, entonces siempre arrojaremos la siguiente conclusión, ¿no? Si P, entonces R. Bien, silogismo hipotético. Recordar estas relaciones, ¿no? Estas repeticiones, más que nada, del consecuente como antecedente en la segunda premisa. Muy bien. Silogismo disyuntivo, SD. P, ¿esto qué era? Si recordemos, una disyunción inclusiva, ¿no? P, disyunción inclusiva Q. ¿Ok? Esta es la primera premisa. P o Q. Muy bien, P o Q. Segunda premisa, se niega, aquí en este caso se niega P, ¿no? Por lo tanto, se afirma Q, ¿no? Entonces aquí tenemos dos alternativas, negamos una alternativa, entonces la otra alternativa se afirma automáticamente, ¿no? Veamos, hago ejercicios o tengo salud. Muy bien, hago ejercicios o tengo salud. Aquí tenemos la disyunción inclusiva, ¿no? Dos proposiciones, P o Q, o hago ejercicio o tengo salud, muy bien. Segunda premisa, no hago ejercicios, muy bien. Segunda premisa, se da que no P, por lo tanto, tengo salud. ¿Hago ejercicios o tengo salud? Se da que no hago ejercicios, por lo tanto, puedo decir que tengo salud. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el silogismo disyuntivo, ¿no? Trabajamos aquí con una disyunción inclusiva y con la negación de la primera proposición. Simplificación, importante, simplificación. Si tenemos una relación conjuntiva entre dos proposiciones, podemos tomar cualquiera de las dos proposiciones por separado, ¿no? P conjunción Q, puedo concluir Q, así como puedo concluir P, ¿no? En este caso, hago ejercicios y tengo salud, por lo tanto, tengo salud, ¿no? Por lo tanto, tengo salud, o también, según el caso, según más nos convenga, de acuerdo al argumento, al análisis que estamos haciendo, podríamos concluir la proposición P, ¿no? Simplificación. Si tengo una conjunción, ojo, una conjunción, puedo tomar cualquiera de estas dos proposiciones por separado. Y finalmente la adición. Si tengo una sola proposición, puedo añadirle las proposiciones y las fórmulas que yo desee, siempre y cuando lo haga por medio de una disyunción inclusiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos la proposición P, hago ejercicios, ¿no? Por lo tanto, hago ejercicios o tengo salud. Entonces, si tengo una proposición, ¿no?, simple, puedo añadirle cualquier otra proposición o inclusive fórmulas moleculares, siempre y cuando lo haga por medio de una disyunción inclusiva. Muy bien, tenemos también la adjunción o la conjunción, ¿sí? La adjunción o la conjunción. Primera premisa, ¿no? P. Segunda premisa, Q. Si tenemos dos proposiciones simples, ¿no?, separadas, podemos unirlas por medio de una conjunción, ¿no? Hago ejercicios, primera premisa, segunda premisa, ¿no? Tengo salud, por lo tanto, hago ejercicios y tengo salud. ¿Bien? Entonces, esta es la adjunción o conjunción. Listo. Entonces, hablamos de las implicaciones, hablamos rápidamente, ¿sí?, del modus ponens, se repite el antecedente, modus tollens, se niega el consecuente, silogismo hipotético, el consecuente de la primera premisa trabaja como antecedente de la segunda premisa, ¿no? En el silogismo disyuntivo trabajamos con la negación de cualquiera de las dos alternativas. En la simplificación, ¿no?, si tenemos una fórmula por medio de una conjunción, podemos extraer, podemos simplificar cualquiera de las proposiciones simples. En una adición, ¿sí?, podemos añadir lo que deseamos, ¿no?, por una proposición o fórmulas
moleculares por medio de una disyunción inclusiva, y finalmente podemos adjuntar o podemos unir por medio de una conjunción dos proposiciones simples. Muy bien, esas serían las implicaciones notables. Muy bien, entonces decimos que una fórmula A implica B si y solo si unidas en forma condicional, A como antecedente y B como consecuente, ¿no? Su matriz resulta tautológica. Nuevamente, ¿qué es una tautología? ¿No? En este caso decimos que la inferencia es válida, ¿no? Entonces, ¿qué es una tautología? Nuevamente, es cuando la matriz principal nos arroja los valores veritativos verdaderos, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente, veamos, ¿no? Si su matriz es consistente o contradictoria, se dice que A no implica B. En este caso decimos que la inferencia es inválida. Veamos. Si A, ¿no? A implica B, ¿no? Si A, entonces B. A implica B. Analicemos lo siguiente, ¿no? Tenemos dos proposiciones, por lo tanto, 4 combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, falso, para la primera proposición, ¿ok? Para la segunda, valores intercalados. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una disyunción inclusiva, ¿no? Recuerden que en la disyunción inclusiva solamente es falsa esta relación cuando los valores veritativos de ambas proposiciones son falsas. Muy bien, solo en ese caso una disyunción inclusiva es falsa. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? P condicional, en este caso P implica esta relación de disyunción inclusiva. Muy bien. Entonces, vamos a ir analizando esto con mayor detalle cuando empecemos a desarrollar los ejercicios. Muy bien. Deducción natural. La deducción natural es este método, ¿sí?, que nos permite, que nos va a pedir, permitir, ¿sí?, evaluar las inferencias, las proposiciones. ¿Y qué significa esta evaluación? Que vamos a poder analizar cómo es que las conclusiones se derivan de las premisas, ¿sí? Y cómo vamos a poder justificar estas derivaciones por medio del uso de estas equivalencias y de las implicaciones notables que acabamos de ver. Muy bien, aquí nos dice, de acuerdo con el método de deducción natural, para mostrar que la conclusión de una inferencia se sigue lógicamente de las premisas, es preciso indicar las reglas de inferencia válidas elementales, disculpen, que conducen de las premisas a la conclusión. Entonces, en la deducción natural, ¿qué hacemos? Explicitamos, ¿sí?, explicitamos cuáles son las equivalencias y las implicaciones que han sido ahí usadas para justificar que la conclusión se deduce de sus premisas. Muy bien. Entonces, los pasos para realizar las deducciones naturales: en primer lugar, vamos a formalizar cada premisa, ¿sí? Y vamos a hacerlo de manera correlativa y ordenadas verticalmente. En el siguiente paso, vamos a formalizar la conclusión y la vamos a ubicar en el mismo renglón de la última premisa por medio de este símbolo, ¿sí? Una barra seguida por 3 puntos que indica, por lo tanto, en consecuencia, se deduce, ¿no? Y como último paso, vamos a ejecutar las derivaciones, ¿sí?, tomando siempre como punto de partida a las premisas, ¿ok? Y vamos a ir indicando a la derecha de cada derivación, ¿sí?, de forma abreviada, qué reglas lógicas se han seguido. Entonces, aquí, este proceso debe llevar a la obtención sistemática de la conclusión, es decir, por medio de este análisis, ¿sí?, debemos justificar que la conclusión se ha derivado de las premisas. Muy bien, analicemos entonces la siguiente inferencia, el siguiente argumento. Aquí tenemos las premisas. Premisa 1, ¿sí? A, disyunción inclusiva, B, condicional, C. Segunda premisa, ¿sí? C, disyunción inclusiva B, condicional, A, condicional, ¿sí? B, bicondicional, negación de C. Y la tercera premisa, A, conjunción D. Muy bien, aquí tenemos la conclusión. Se concluye, ¿sí?, B condicional, negación de C. Se concluye que si B, entonces no C. Muy bien, entonces empezamos con la deducción natural. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? En este caso podemos simplificar, podemos
tomar, sí, podemos simplificar ya que tenemos una conjunción. En este caso vamos a tomar A. Muy bien. Siguiente, ¿sí? Siguiente. Vamos a practicar, ahora que vamos a aplicar la adición. Adición de 4. ¿Qué vamos a adicionar? Ya saben que podemos añadir la proposición que necesitemos. En este caso vamos a necesitar la proposición B, ¿ok? La variable B. Muy bien, y no se olviden siempre aplicar adición por medio de una disyunción inclusiva. Muy bien, luego tenemos siguiente, ¿sí? Siguiente paso, 6. Muy bien, enumeramos de forma vertical 6. Ahora podemos aplicar un modus ponens, ¿de qué? De las premisas 1 y 5. Recordemos que en el modus ponens se repite el antecedente, muy bien, y que nos arroja el consecuente C. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar adición de 6. Recordemos que podemos adicionar la proposición que necesitemos. En este caso, vamos a adicionar B, ¿ok? ¿Para qué? Para poder relacionarla con la premisa 2. Muy bien, siempre por medio de una disyunción inclusiva. En este caso, ahora sí, aplicamos modus ponens, ¿sí? Modus ponens de la premisa 2 y de la premisa 7. Recuerden que en el modus ponens se repite el antecedente y por lo tanto nos quedamos con el consecuente. Muy bien. Y en este caso vamos a volver a aplicar modus ponens, pero en este caso de 4 y de 8, o si gustan en orden, de 8 y de 4. Por lo tanto, vamos a obtener el consecuente B, bicondicional, negación de C. Y ahora podemos aplicar una definición del bicondicional de 9, ¿sí? Si definimos este bicondicional, nos arroja estas dos condicionales, ¿no? B, condicional, negación de C, conjunción, negación de C, condicional B, ¿no? Podríamos invertir y luego unir por medio de una conjunción. Y aquí aplicamos simplificación de 10. Muy bien, simplificación de 10. Acuérdense que en una conjunción podemos tomar cualquiera de las dos fórmulas y es así como hemos justificado la conclusión derivada de las 3 premisas anteriores. Este es el método de deducción natural empleando tanto equivalencias notables como implicaciones notables. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Espero que se haya entendido, ¿sí? Y la siguiente clase vamos a iniciar resolviendo preguntas de deducción natural. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.